¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al canal de Platón y las Matemáticas, donde vamos a aprender y a divertirnos juntos. En esta ocasión vamos a la semana número 2, actividad número 2 de la asignatura de Matemáticas en este proyecto número 3. Recordemos que nos encontramos en el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa del Ministerio de Educación. El tema que vamos a trabajar en esta semana será la notación científica. Comenzamos. Recordemos que de términos y clases anteriores siempre hemos estado escuchando hablar de potencia, de números elevados a algo, entonces esto va a ser relacionado con la notación científica. También hemos visto este tema en clases anteriores. Recordemos que la notación científica sirve para expresar números muy grandes o números muy pequeños. Tenemos aquí 4 ejemplos. Hablamos de números muy pequeños cuando el número en el anterior al punto decimal o coma decimal, esto va a depender de cómo se lo expliquen a ustedes, pero podemos utilizar tranquilamente el punto como la coma. Si antes del punto encontramos iniciando un 0 y consecutivamente después del punto vamos a encontrar ceros seguidos de números decimales, vamos a hablar de que son números muy pequeños. Pero si nuestro primer número va a ser un número entero distinto de 1, estamos hablando de un número muy grande. A veces es muy complicado escribir estos números tan grandes dentro de una ecuación matemática o inclusive dentro de la calculadora. Para ello utilizamos nosotros el término notación científica. ¿Cómo se forma la notación científica? Pues veamos. La notación científica se va a formar por la siguiente expresión matemática: m por 10 elevado a la n, donde m es cualquier número real entre 1 y 10 sin incluir el 10. La base de este exponente va a ser 10, siempre va a ser un número de base 10, y el exponente, si el número que está elevado, siempre es un número entero. ¿Ok? Veamos un poquito más de las explicaciones. Cuando estamos hablando de un número m, es una parte entera formada por una sola cifra, que no es el 0. Y también tenemos que ver que no sea el número 10. ¿Ok? Y n es la potencia de la base 10 que da el orden a la magnitud del número. Entre mayor el número o menor número, sabremos si el número va a ser muy grande o va a ser muy pequeño. Veamos qué tenemos a continuación. La notación científica con números pequeños y números grandes. Cuando las potencias de 10, es decir, las potencias de base 10 con exponentes negativos, vamos a saber que son los números muy pequeños. Y cuando tenemos las potencias de 10 con exponentes positivos, sabremos que son números muy grandes o grandes. Veamos aquí ejemplos. Aquí tenemos diferentes ejemplos: 10 elevado a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces, si vemos nosotros su signo, que es negativo, y vemos la definición, entonces vamos a tener números pequeños. Como les dije anteriormente, va a iniciar con el número 0, el punto y los decimales consecutivos. Ahora, recordemos que siempre hemos dicho que el exponente tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si es 0, miren el objetivo que tenemos aquí, el número siempre va a ser la unidad. Todo número elevado a 0 va a ser la unidad, ley de potencias. Ahora, si los exponentes son positivos, por ejemplo el 1, el 2, el 3, vemos que los números son mayores, 10, 100 y 1000, por lo tanto son números grandes. Ahora, vamos a ver cómo nosotros podemos identificar o podemos saber cómo un número está escrito en notación científica. Importante, para saber que el número está escrito en notación científica tenemos que tener nuestra base entera, es decir, nuestro número n, de la siguiente forma, cumpliéndose la siguiente ley. Donde 1 sea menor o igual que a es el número que se va a escribir, y que sea menor de 10, es decir, están comprendidos entre el número 1, incluyendo el 1, hasta el número 10, sin incluir el 10. Y donde n sea un número entero, recordemos que n es el exponente. Vamos a ver los diferentes ejemplos que tenemos nosotros aquí. Tenemos 5.2 por 10 elevado a 5. Por lo tanto, corroboramos la parte de la primera base. 5.2 está dentro de la comprensión entre 1 y 10 sin incluir el 10. Y n es un número entero, si el exponente es 5. Entonces, en este caso sí se cumple. Veamos el caso que tenemos inferior. ¿Qué podemos ver? Efectivamente, también está dentro del conjunto de elementos entre 1 y 10,
su exponente o el número n es un número entero, en este caso es negativo, por lo tanto es una cantidad pequeña. Y así consecutivamente podemos ir viendo que todos cumplen con cada una de sus situaciones. Ahora, en este caso en especial, 2 por 10, ¿es un número en notación científica? Efectivamente, no lo es. ¿Por qué? Porque no tenemos un exponente en la parte superior de forma entera. Por lo tanto, este caso no es una notación científica. En los otros casos sí es. Continuamos. Ya que hemos visto nosotros la explicación de cómo identificamos un número en notación científica, vamos a ver ahora las operaciones matemáticas que podemos encontrar. Podemos encontrar la suma o la resta. Para sumar o restar números en notación científica deben tener el mismo exponente, la potencia de 10, es decir, la base es 10 y el mismo exponente para poder sumar. Pero, ojo, tenemos que tener en cuenta siempre las normativas. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí 7.3 por 10 elevado a la 5 más 5.2 por 10 elevado a la 5. ¿Qué tenemos que tener? La misma potencia 10 y la misma exponente. El 10, el exponente es 5, exponente 5, por lo tanto se pueden sumar. ¿Qué hacemos? Sumamos los números decimales y ponemos la misma base de 10 con el mismo exponente. Vean, resultado 13,5 por el 10 elevado a 5. Pero aquí decía, ojo, ¿por qué? Les traigo nuevamente la expresión, donde la primera parte, es decir, el número, tiene que ser entre 1 y 10 sin incluir el 10. Y aquí que tenemos 13,5. Por lo tanto, esta expresión en notación científica estaría mal escrita. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trasladar la coma un lugar hacia la izquierda y generamos un número nuevo, en este caso 1,35, y al haber trasladado la coma a la izquierda, que es un lugar, se incrementa el número n, es decir, el exponente una unidad. De 5 pasa a 6. 1.35 por 10 a la 6. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta a la hora de adición o sustracción, es decir, sumas o restas de notación científica. Veamos ahora las multiplicaciones. Para las multiplicaciones simplemente vamos a multiplicar los coeficientes, es decir, el primer número, 2 por 10 elevado a la 5 es la primera parte, y 3 por 10 elevado a la 4. Es decir, tenemos dos multiplicaciones, aquí está el símbolo de multiplicación. ¿Qué hacemos? La parte del coeficiente es 2 y 3, multiplicamos 2 por 3, 6. Y en este caso seguimos leyes de potencia, como son multiplicaciones, sumamos los exponentes. 5, 4, 9. El resultado sería 6 por 10 a la 9. Es bastante sencillo, ¿no? Ahora, en las divisiones aplicamos los mismos. Vemos los coeficientes, los dividimos. 8 dividido para 4 a 2. Y siguiendo leyes de potencia, tenemos que se restan los exponentes. 6 menos 2, 4. Tanto la multiplicación como la división son simplemente seguir las leyes de la potencia y hacer la operación matemática. Ojo, recuerdo que sumas y restas, ustedes tienen que tener siempre la misma base 10 con el mismo exponente para poder realizar la operación, y que el número del coeficiente no puede ser mayor a 10. En el caso de que sea mayor a 10, trasladamos la coma a un lugar hacia la izquierda y subimos el número del exponente como vimos en este ejemplo. Ahora sí, hemos terminado prácticamente las explicaciones, pero ahora vamos con las actividades y los retos que siempre tenemos para ustedes y tanto para los estudiantes del 9º año. En este caso, el reto que tendrá el fantasma de las matemáticas para los 9º años de los diferentes cursos son los siguientes. Tenemos aquí que identificar qué tipo de operación matemática se realiza dentro de los números en notación científica y encontrar la solución. Recordemos que cada paralelo tiene su actividad correspondiente. Posterior a esto, entramos ahora sí en las actividades que tenemos dentro de la semana 2 en el proyecto número 3. En el tiempo de jugar con la familia tenemos lo siguiente: aprovechar los espacios de reunión familiar para que ustedes dialoguen de las costumbres y tradiciones ancestrales que hay actualmente en el Ecuador, ¿no? Y tenemos unas preguntas con las cuales ustedes se van a guiar para entablar esa comunicación. ¿Qué tipo de costumbres ancestrales relacionadas con
el agua se practican en tu comunidad, es decir, donde estás viviendo actualmente. Sabes qué cantidad de agua hay en el Ecuador, sabes la cantidad de agua que hay en el planeta, cuál es el papel de la notación científica en el campo científico. Entonces, con tu familia vas a hacer estas actividades y las vas a poner en una hoja a continuación de la actividad anterior del reto del fantasma de las matemáticas. Pero ese fantasma de las matemáticas vuelve a aparecer aquí nuevamente, apoyando a la ficha pedagógica del proyecto número 3, semana 2, con estos dos casos. El primero, el tamaño promedio de un glóbulo rojo es aproximadamente, tenemos las cantidades y queremos que ustedes las escriban en notación científica. Y el segundo lugar tenemos donde un bebé recién nacido tiene cerca de una cantidad de células, un adulto tiene tanta cantidad de células, ¿cuántas células más tiene el recién nacido con referencia al adulto? Es decir, el adulto va a tener una cantidad mayor que el recién nacido. Entonces, estas respuestas queremos que también las escriba en notación científica. Recordemos que las cantidades en azul son para los paralelos F y H y las cantidades en anaranjado para los paralelos E y G. Ahora, te recuerdo también a ti que si no perteneces a este curso y lo estás viendo como una orientación, tranquilamente tú coges tu ficha pedagógica y te guías con las cantidades establecidas ahí. Ahora sí, ha sido un gusto esta interacción con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión, pero antes de irte no te olvides de darle un like a este video y pulsar el botón de suscripción. Nos veremos muy pronto, jóvenes.